Les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, cordialmente a toda la iglesia, hermanos. Doy gracias a Dios por esta oportunidad de hablar y anunciar su salvación tan grande que nos ha regalado por gracia. El ser heredero de esta vida eterna, quiero darle gracias a nuestro Padre Celestial, juntamente con todos ustedes, con todos aquellos escogidos que están a través de toda la tierra, que tuvimos la suerte, ¿no es cierto?, de haber sido escogidos por Él conforme a su propósito eterno, nada más. Así que, hermanos, muchas gracias. Y principalmente gracias a Dios. Quiero hoy día hablar acerca de la resurrección de los muertos. Y fíjense, hermanos, que me gozo cada vez que escucho las palabras de ustedes, de mis hermanos, del pastor, acerca de la comunión que hay entre nosotros, hermanos, en el Espíritu de Dios, la unanimidad de espíritu que el Señor nos da, porque escuchaba recién a mi hermano José leer en la primera carta de Juan, donde Juan nos revela y nos recuerda nuevamente que la vida se nos manifestó. ¿Por qué digo esto? Porque la comunión es tan prolífera que Dios nos da, es que el texto que mi hermano lee concuerda absolutamente con el título del estudio de hoy día, que es bastante breve, hermano, yo se los anticipo. Pero dice así el título con el que quise referirme a esta resurrección de los muertos que nosotros esperamos por la esperanza gloriosa que ha puesto el Señor en nuestros corazones. Está basado en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 11, del verso 25, titulé esta pequeña reflexión. Díceles Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces me gocé cuando escuché a mi hermano José. Nunca me preguntó de qué se iba a tratar el estudio, pero a eso me refiero, hermano, la comunión que hay entre nosotros. Él destacó también esto, que la vida, hermano, se nos manifestó, porque nuestro Señor Jesucristo, Él es la vida, como dice en el capítulo 1 también. Entonces, este es el título: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Está en el capítulo 11 y quiero leerlo. Desde el verso 1 dice: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. Y María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, era la que ungió al Señor con ungüento y limpió sus pies con sus cabellos. Enviaron pues sus hermanas a él, diciendo: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Y oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, mas por gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Como yo pues, que estaba enfermo, quedóse aún 2 días en aquel lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Dícenle los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, y otra vez vas allá. Respondió Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? El que anduviere de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Mas el que anduviere de noche tropieza, porque no hay luz en él. Dicho esto, díceles después: Lázaro, nuestro amigo, duerme, mas voy a despertarle del sueño. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, salvo estará. Mas esto decía Jesús de la muerte de él. Y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces, pues, Jesús les dijo claramente: Lázaro es muerto, y huélgome por vosotros que yo no haya estado allí, para que creáis. Mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, el que se dice el Dídimo, a sus condiscípulos: vamos también nosotros, para que muramos con él. Vino pues Jesús y halló que había ya 4 días que estaba en el sepulcro. Y Betania estaba cerca de Jerusalén como 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María a consolarlas de su hermano. Entonces Marta, como oyó que venía Jesús, salió a encontrarle, mas María se estuvo en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no fuera muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidieres de Dios, te dará Dios. Dícele Jesús:
¿resucitará tu hermano? Marta le dice, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Dícele Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Qué es esto? Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Y esto dicho, fuese y llamó en secreto a su hermana, diciendo, el maestro está aquí y te llama. Jesús a la aldea, mas estaba en aquel lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y le consolaban, como vieron que María se había levantado prestamente y había salido, siguiéronla, diciendo, va al sepulcro a llorar allí. Mas María, como vino donde estaba Jesús, viéndole, derribóse a sus pies, diciendo, Señor, si hubieras estado aquí, no fuera muerto mi hermano. Jesús entonces, como la vio llorando, y a los judíos que habían venido juntamente con ella llorando, se conmovió en espíritu y turbóse, y dijo, ¿dónde le pusisteis? Dícenle, Señor, ven y ve. Y lloró Jesús. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego hacer que éste no muriera? Y Jesús, conmoviéndose otra vez en sí mismo, vino al sepulcro. Era una cueva la cual tenía una piedra encima. Dice Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que se había muerto, le dice, Señor, hiede ya, que es de 4 días. Jesús le dice, ¿no te he dicho que si creyeres, verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde el muerto había sido puesto, y Jesús, alzando los ojos arriba, dijo, Padre, gracias te doy que me has oído, que yo sabía que siempre me oyes, mas por causa de la compañía que está alrededor lo dije, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho estas cosas, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había estado muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y su rostro estaba envuelto en un sudario. Dícele Jesús, desatadle y dejadle ir. Entonces muchos de los judíos que habían venido a María y habían visto lo que había hecho Jesús, creyeron en él. Mas algunos de ellos fueron a los fariseos y dijéronles lo que Jesús había hecho. Entonces los pontífices y los fariseos juntaron concilio, diciendo, ¿qué hacemos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos, y quitarán nuestro lugar y la nación. Y Caifás, uno de ellos, sumo pontífice de aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo, y que no que toda la nación se pierda. Mas esto no lo dijo de sí mismo, sino que, como era el sumo pontífice de aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por aquella nación, mas también para que juntase en uno los hijos de Dios que estaban derramados. Así que desde aquel día consultaban los judíos de matarle. Por tanto, Jesús ya no andaba manifiestamente entre los judíos, mas fuese de allí a la tierra que está junto al desierto, a una ciudad que se llama Efraín, y estábase allí con sus discípulos. Y la Pascua de los judíos estaba cerca, y muchos subieron desde aquella tierra a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse, y buscaban a Jesús. ¿Qué os parece que no vendrá a la fiesta? Y los pontífices y los fariseos habían dado mandamiento que si alguno supiese dónde estuviere, lo manifestase para que le prendiesen. Hermano, la Escritura contiene muchos testimonios de resurrecciones de los profetas, de los apóstoles. Por ejemplo, Elías, Eliseo, el apóstol Pedro, el apóstol Pablo, ellos hicieron resurrecciones de muertos por el poder del Espíritu de Dios en el nombre de Jesucristo. La resurrección de los muertos, hermanos, es algo absolutamente real en nosotros que hemos creído por el Espíritu de Dios, que fue derramado, hermanos, de gracia por nuestro Padre Celestial para cumplir este propósito suyo de llevarnos a su gloria por medio de la resurrección. Es algo real y firmemente arraigado en el corazón de nosotros que hemos creído.
hermanos, voy a leer en algunos eventos en los cuales profetas y apóstoles, también algunos, resucitaron muertos. En Primera de Reyes, capítulo 17, del versículo 17 al 24, dice: después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él resuello. Y ella dijo a Elías: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer en memoria mis iniquidades y para hacerme morir mi hijo? Y él le dijo: dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y llevólo a la cámara donde él estaba, y púsolo sobre su cama, y clamando a Jehová, dijo: Jehová, Dios mío, aún a la viuda en cuya casa yo estoy hospedado has afligido, matándole su hijo. Y midióse sobre el niño 3 veces, y clamó a Jehová, y dijo: Jehová Dios mío, ruégote que vuelva el alma de este niño a sus entrañas. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a sus entrañas, y revivió. Tomando luego Elías al niño, trájolo de la cámara a la casa, y diólo a su madre. Entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que tú eres varón de Dios, y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Así como este, hermanos, hay muchos testimonios. En Segunda de Reyes también, en el capítulo 4, del verso 32 al 37, también acá vemos otro profeta. Dice: y venido Eliseo a la casa, he aquí el niño que estaba tendido muerto sobre su cama. Entrando él entonces, cerró la puerta sobre ambos y oró a Jehová. Después subió y echóse sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él, y sus ojos sobre sus ojos, y sus manos sobre las manos suyas. Así se tendió sobre él, y calentóse la carne del joven. Volviéndose luego, paseóse por la casa a una parte y a otra, y después subió, y tendióse sobre él, y el joven estornudó 7 veces, y abrió sus ojos. Entonces llamó él a Giezi, y díjole: llama a esta sunamita. Y él la llamó, y entrando ella, él le dijo: toma tu hijo. Y así que ella entró, echóse a sus pies, e inclinóse a tierra. Después tomó su hijo, y salióse. No es nada extraño esto para los que creemos, hermanos. Para nosotros estas palabras son fieles y verdaderas. Estos testimonios que la Escritura contiene, mis hermanos, a nosotros nos dan una confianza, una esperanza incorruptible en nuestro corazón por el don de la fe que nuestro Padre Celestial nos ha dado, porque no es nuestra la fe, ¿no es cierto? Sabemos que es un don de Dios. Estos relatos nos llenan de esperanza y de confianza. También quiero acompañar esta reflexión, hermano, en el libro de los Hechos, capítulo 9, versículo 36. Dice: entonces en Jope había una discípula llamada Tabita, que si lo declaras quiere decir Dorcas. Esta era llena de buenas obras y murió, a la cual después de lavada pusieron en una sala. Y como Lidia estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres rogándole: no te detengas en venir hasta nosotros. Pedro entonces, levantándose, fue con ellos, y llegado que hubo, le llevaron mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, echados fuera todos, Pedro, puesto de rodillas, oró, y vuelto al cuerpo, dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y viendo a Pedro, incorporóse. Y él le dio la mano y levantóla. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Viva, hermanos. En el capítulo 20 del mismo libro de los Hechos, tenemos otra resurrección, hermanos. Verso 1 dice: y andado que hubo aquellas partes y exhortándoles con abundancia de palabra, vino a Grecia.
Y después de haber estado allí 3 meses, y habiendo de navegar a Siria, le fueron puestas acechanzas por los judíos, y así tomó consejo de volverse por Macedonia, y le acompañaron hasta Asia Sópater, Bereense, y los tesalonicenses Aristarco y Segundo, y Gayo de Derbe y Timoteo, y de Asia Tíquico y Trófimo. Estos, yendo delante, nos esperaron en Troas, y nosotros, pasados los días de los panes y levadura, navegamos de Filipos y vinimos a ellos a Troas en 5 días, donde estuvimos 7 días. Y el día primero de la semana, juntos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de partir al día siguiente. Pablo exhortaba, ¿no es cierto?, porque al día siguiente ya tenía que partir, y alargó el discurso, hermanos, hasta la medianoche. Eran de largo aliento las exhortaciones y la publicación que hacía Pablo, ¿no es cierto?, acerca del Evangelio. Había, dice, muchas lámparas en el aposento alto donde estaban juntos. En ese tiempo se entiende que las lámparas eran con aceite, ¿no es cierto? Obviamente se producía mucho monóxido, lo cual provoca un adormecimiento en las personas. Muchas veces no se nota, pero eso ocurre. Y dice, y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban juntos, aparte de lo largo de predicación del apóstol. Dice, y un mancebo llamado Éutico, que estaba sentado en la ventana, tomado de un sueño profundo, como Pablo disfrutaba largamente, postrado del sueño, cayó del 3er piso abajo. Todo el golpe que sufrió, ¿no es cierto?, vencido del sueño este joven. Entonces descendió Pablo y derribóse sobre él, y abrazándole dijo, no os alborotéis, que su alma está en él. Después, subiendo y partiendo el pan y gustando, habló la y partió. Y nosotros, subiendo en el navío, navegamos a Azón para recibir de allí a Pablo, pues así había determinado que debía él ir por tierra. Y como se juntó con nosotros en Azón, tomándole vinimos a Mitile, y navegando de allí, al día siguiente llegamos delante de Quío, y al otro día tomamos puerto en Samo, y habiendo reposado en Troglio, al día siguiente llegamos a Mileto. Punto importante, que Pablo, hermano, también resucitó a este joven que había fallecido. También nuestro Señor Jesucristo muchas veces resucitó. Sin embargo, hermanos, por causa de la incredulidad propia del ser humano, que es carne, ¿no es cierto?, enemigo de Dios por naturaleza, estas cosas son increíbles, son imposibles de creer si no es por el don de la fe y por el poder del Espíritu Santo que opera, ¿no es cierto?, en aquellos que hemos sido escogidos. Esta doctrina de los saduceos, por ejemplo, que no creen en la resurrección, ni en espíritu, ni en los ángeles, a diferencia de los fariseos que sí creen, como dice en el capítulo 23 de Hechos, versos del 1 al 9, para argumentar bíblicamente lo que digo, dice, entonces Pablo, poniendo los ojos en el concilio, dice, varones hermanos, yo con toda buena conciencia he conversado delante de Dios hasta el día de hoy. El príncipe de los sacerdotes, Ananías, mandó entonces a los que estaban delante de él que le hiriesen en la boca. Entonces Pablo le dijo, herirte a Dios, pared blanqueada, y estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley, y contra la ley me mandas herir. Y los que estaban presentes dijeron, al sumo sacerdote de Dios maldices. Y Pablo dijo, no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está, al príncipe de tu pueblo no maldecirás. Entonces Pablo, sabiendo que la una parte era de saduceos y la otra de fariseos, clamó en el concilio, varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo, de la esperanza y de la resurrección de los muertos soy yo juzgado. Y como hubo dicho esto, fue hecha disensión entre los fariseos y los saduceos, y la multitud fue dividida, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, mas los fariseos confiesan ambas cosas. Y levantándose un gran clamor, contendían diciendo, ningún mal hallamos en este hombre, que si espíritu le ha hablado o ángel, no resistamos a Dios. Esta doctrina de los saduceos, hermano, también contaminó mucho a la clase sacerdotal del pueblo de Israel. Al punto, hermano, que en una oportunidad llevó a confrontar al Señor con la ley del levirato. Esta ley del levirato está
en el libro del Deuteronomio, capítulo 25, del versículo 5 al 10, dice: cuando hermanos estuvieren juntos y muriera alguno de ellos y no tuviera hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño. Su cuñado entrará a ella y la tomará por su mujer y hará con ella parentesco. Y será que el primogénito que pariere ella se levantará en nombre de su hermano el muerto, porque el nombre de éste no sea raído de Israel. Esta ley tenía propósito, hermano, de preservar la descendencia de la cual nacería el Cristo. Es por eso que esta ley tiene tanta importancia y debía cumplirse de esa forma, para que no se cortara la descendencia de la cual vendría el Cristo. Ese fue el propósito de esta ley. Dice: y si el hombre no quisiere tomar a su cuñada, irá entonces la cuñada suya a la puerta a los ancianos y dirá: mi cuñado no quiere suscitar nombre en Israel a su hermano, no quiere emparentar conmigo. Entonces los ancianos de aquella ciudad lo harán venir y hablarán con él, y si él se levantare y dijere: no quiero tomarla, llegaráse entonces su cuñada a él delante de los ancianos y le descalzará el zapato de su pie y escupirále en el rostro y hablará y dirá: así será hecho al varón que no edificare la casa de su hermano. Entonces, esta ley del levirato, hermano, fue puesta en duda por los judíos y confrontaron al Señor Jesucristo. Muchas veces esto lo hemos leído, todos ustedes la conocen, pero voy a leer Mateo capítulo 22, versículo 23. Llegaron a él los saduceos, que dicen no haber resurrección, y le preguntaron, diciendo: Maestro, Moisés dijo: si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y despertará simiente a su hermano. Fueron pues entre nosotros 7 hermanos, y el primero tomó mujer y murió, y no teniendo generación, dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero, hasta los 7. Y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer? Porque todos la tuvieron. Entonces, respondiendo Jesús, les dijo: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni los hombres toman mujeres, ni las mujeres marido, mas son como los ángeles de Dios en la resurrección, hermanos. Esa es la condición. Resucitaremos nosotros como los ángeles de Dios en el cielo. Y de la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os es dicho por Dios, que dice: yo soy el Dios de Abraham y el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Y este testimonio, hermanos, está registrado en Mateo, está registrado en Marcos, está registrado por Lucas. Hermanos, son cosas innegables. La resurrección de los muertos existe. Hay multitud de testimonios acerca de las promesas de nuestro Señor Jesucristo, mandadas por nuestro Padre Celestial, que le envió a anunciar el reino de los cielos para todos aquellos que hemos creído al Evangelio. Nosotros, hermanos, estaremos en el reino de Dios en un cuerpo celestial. Tenemos puesta nuestra esperanza en las promesas, pero que son promesas, hermanos, firmes, fieles y verdaderas, que tienen cumplimiento, hermanos. La palabra de Dios tiene cumplimiento, y esta verdad un día será tal, será real, y estaremos con Dios para siempre en su gloria, hermano. Sin embargo, esta doctrina, hermano, llegó a tal extremo, la propia incredulidad, ¿no es cierto?, nuestra, propia de la carne, imposible de creer en esta información, ¿no es cierto?, que no es terrenal. Esta es una información celestial que desciende del Padre de las Luces, una información que es revelada por el Espíritu de Dios únicamente en aquellos que alcanzamos misericordia de Dios. Lamentablemente es así. Esta revelación que nosotros hemos alcanzado nos diferencia del resto de la humanidad. Hemos creído que nosotros, aunque estemos muertos, viviremos nuevamente en la gloria de Dios para siempre. Quiero leer en el Mateo, porque esta incredulidad
propia nuestra y también de las autoridades, los príncipes, de los sacerdotes y de los fariseos, a pesar de ser ellos los encargados de inculcar esta enseñanza en el pueblo de Dios, nunca creyeron. Mejor lo voy a leer en Mateo 20, hermanos, versículo 17 y 19. A pesar de que nuestro Señor Jesucristo lo anunció públicamente y en muchas oportunidades acerca de la resurrección de sí mismo, ellos no creyeron. En Mateo 20, versículo 17 al 19, por ejemplo, dice: y subiendo Jesús a Jerusalén, tomó sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo: he aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los príncipes de los sacerdotes y a los escribas para que le escarnezcan y azoten y crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Ellos nunca creyeron en estas palabras. De hecho, la Escritura registra hasta qué punto llegaba en ellos esta incredulidad. En el capítulo 12, también del mismo Mateo, verso 39 y 40, dice: y él respondió y les dijo: la generación mala y adulterina demanda señal, mas señal no le será dada, sino la señal de Jonás profeta. Porque como estuvo Jonás en el vientre de la ballena 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. También dice: pues del movimiento del agua era sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y estaba allí un hombre que 38 años estaba enfermo. Y como Jesús vio a este echado y entendió que ya había mucho tiempo, dícele: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo hombre que me meta en el estanque cuando el agua fuere revuelta, porque entre tanto que yo vengo, otro antes de mí ha descendido. Dícele Jesús: levántate, toma tu lecho y anda. Y luego el hombre fue sano. Entonces los judíos decían a aquel que había sido sanado: sábado es, ¿no te es lícito llevar tu lecho? Respondióles: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Preguntáronle entonces: ¿quién es el que te dijo: toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Y después le halló Jesús en el templo y díjole: he aquí, has sido sanado, no peques más, porque no te venga alguna cosa peor. Él se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en sábado. Y Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora obra, y yo obro. Entonces, por tanto, más procuraban los judíos matarle, porque no solo quebrantaba el sábado, sino que también a su Padre llamaba Dios, haciéndose igual a Dios. Respondió entonces Jesús y díjoles: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada de sí mismo, sino lo que viere hacer al Padre. Porque todo lo que él hace, esto también hace el Hijo juntamente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de suerte que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, mas todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me ha enviado, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas pasó de muerte a vida. De cierto os digo, vendrá hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyeren vivirán, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así dio también al Hijo que tuviese vida en sí mismo, y también le dio poder de hacer juicio en cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz,
y los que hicieron bien saldrán a resurrección de vida. No puedo yo de mí mismo hacer nada. Como oigo, juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, mas la voluntad del que me envió, del Padre. Si yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis a Juan, y él dio testimonio a la verdad. Empero yo no tomo testimonio de hombre, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí que el Padre me haya enviado. Y el que me envió, el Padre, él ha dado testimonio de mí. Hermano, por ahí en una de las cartas de Juan dice, y este es el testimonio que Dios ha dado de su Hijo, la vida eterna, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. Nunca creyeron a estas palabras, hermanos, y hasta el día de hoy esta incredulidad permanece en la humanidad. El verso 37 dice, y el que me envió, el Padre, él ha dado testimonio de mí, ni nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su parecer, ni tenéis su palabra permaneciente. Hay quien os acusa, Moisés, en quien vosotros esperáis, porque si vosotros creyeseis a Moisés, creeríais en mí, porque de mí escribió él. Tenemos también en el capítulo 6 de este mismo Juan, del versículo 26 al 63. Dice, respondióles Jesús y dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os hartasteis. Hermano, el Señor acababa de hacer una maravilla ante miles de personas, hermanos. Miles de personas fueron testigos de estas cosas. Pero si Dios nos da el don de la fe, aunque vean estas cosas, porque no les dio ojos para ver, no les dio oídos para oír estas cosas que para nosotros sí son 100% verdaderas, palabras fieles y verdaderas. Trabajad no por la comida que perece, la comida que Dios da por añadidura. Trabajad no por la comida que perece, mas por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló el Padre, que es Dios. Y dijéronle, ¿qué haremos para que obremos las obras de Dios? Respondió Jesús y díjoles, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Dijéronle entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obras? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y dijéronle, Señor, danos siempre este pan. Tal vez pensando en el pan que había multiplicado anteriormente, los panes y los peces, aún sin entender nada. Y Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, mas la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, del Padre, que todo lo que me diere no pierda de ello, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Murmuraban entonces de él los judíos porque había dicho eso, porque había dicho, yo soy el pan que descendí del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo, pues, dice este, del cielo he descendido? Hermano, realmente, si no da Dios este don invaluable de la fe,
Es imposible, hermanos, creer esto. Fíjese en la bendición que Dios nos ha dado a nosotros, hermanos, que sin haber visto nada de estas cosas, somos capaces de dar la vida por esta verdad, como lo hicieron aquellos patriarcas, apóstoles, profetas, que recibieron también este mismo don. Verso 43 dice, y Jesús respondió y díjoles, no murmuréis entre vosotros, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito están los profetas, y serán todos enseñados de Dios. Así que todo aquel que oyó del Padre y aprendió, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Amén. Todas estas cosas nos enseñó nuestro Señor Jesucristo públicamente, esta verdad. Esto no está escondido en ninguna parte. Sin embargo, hermano, nuestro Señor Jesucristo dice en cierto lugar, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, que hayas escondido estas cosas de los sabios y hermanos, somos sobremanera muy bienaventurados. Tenemos la vida eterna, hermanos, por gracia, sois salvos, por la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, pero no es de todos, mi hermano, la fe. Entonces siéntase, mi hermano, muy bienaventurado, porque aunque esté muerto, vivirá nuevamente. Quiero también acompañar esta reflexión con testimonio, hermanos, de aquellos patriarcas, profetas que creyeron brevemente en algunos pasajes, por ejemplo, Job 19, verso 23. Me encantan estas palabras, hermanos, me llenan de gozo, porque creemos lo mismo que estos personajes que ya llevan en el polvo de la tierra, hermanos, cientos de años. ¿Quién diese ahora que mis palabras fuesen escritas? ¿Quién diese que se escribieran en un libro, que con cincel de hierro y con plomo fuesen en piedra esculpidas para siempre, hermanos? ¿Qué importancia tienen estas palabras y esta convicción que tenía este hombre, hermano? Que quería él dejarlas grabadas, pero perpetuamente. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, aún he de ver en mi carne a Dios, al cual yo tengo de ver por mí, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mis riñones se consuman dentro de mí. Quiero leer también, hermanos, en el Salmo 49:1, dice, oíd esto, pueblos todos, escuchad, habitadores todos del mundo, así los plebeyos como los nobles, el rico y el pobre juntamente. Mi boca hablará sabiduría, y el pensamiento de mi corazón inteligencia. Acomodaré a ejemplos mi oído, declararé con el arpa mi enigma. ¿Por qué he de temer en los días de adversidad, cuando la iniquidad de mis insidiadores me cercare? Los que confían en sus haciendas, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se hará jamás. Que viva en adelante para siempre y nunca vea la sepultura, pues se ve que mueren los sabios, así como el insensato y el necio perecen, y dejan a otros sus riquezas. En su interior tienen que sus casas serán eternas, y sus habitaciones para generación y generación. Llamaron sus tierras de sus nombres, mas el hombre no permanecerá en honra. Es semejante a las bestias que perecen. No hay más para aquel que no alcanzó misericordia, que su camino es su locura. Con todo corren sus descendientes por el dicho de ellos. Selah, como rebaños serán puestos en la sepultura, la muerte se cebará en ellos, y los rectos se enseñorearán de ellos por la mañana, y se consumirá su bien parecer en el sepulcro de su morada. Empero Dios redimirá mi vida del poder de la sepultura cuando me tomará. Fíjese este texto, este pequeño versículo que contiene este salmo, hermanos. Dios redimirá mi vida del poder de la sepultura cuando me tomará. Dice, no temas cuando se enriquece alguno, cuando aumenta la gloria de su casa, porque en muriendo
no llevará nada, ni descenderá tras él su gloria. Si bien mientras viviere, ¿no es cierto?, dirá dichosa su alma, sin duda, y tú serás loado cuando bien te tratares, sin duda, pero entrará a la generación de sus padres, no verán luz para siempre. El hombre, hermanos, en honra que no entiende, semejante es a las bestias que perecen. Hermano, aquel vecino nuestro, aquel familiar incluso nuestro, que no ha creído en estas palabras, eso es todo. Qué distinta realidad entre usted y aquel que aún no ha alcanzado esta misericordia que nosotros alcanzamos. ¿Qué importa, mi hermano, lo que nos ocurre en esta vida? Si estaremos con Dios para siempre, conforme a sus promesas. Quiero también acompañar más testimonios, ¿no es cierto?, que está registrado en la Escritura. Por ejemplo, este profeta Isaías, que nos ha enseñado tanto, hermanos, capítulo 53, que nos da tanta fuerza, que nos renueva, hermanos, cuando leemos estas palabras, esta esperanza en nosotros. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Somos nosotros. Y subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay activo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores se enmudeció y no abrió su boca. De la cárcel y del juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque cortado fue de la tierra de los vivientes, por la rebelión de mi pueblo fue herido, y dispúsose con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, porque nunca hizo él maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando hubiere puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada, hermano. Del trabajo de su alma verá y será saciado. Con su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y él llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los perversos, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Daniel 12, verso 1 al 3. Y en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está por los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue después que hubo gente hasta entonces. Mas en aquel tiempo será libertado tu pueblo, y todos los que se hallaren escritos en el libro, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Y los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan a justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Oseas, capítulo 13, verso 14. De la mano del sepulcro los redimiré, libertaré los de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte, y seré tu destrucción, oh sepulcro. Arrepentimiento será escondido de mis ojos. Para ir terminando, hermano, vamos a leer ahora ya capítulo 27 de Mateo, versículos 62 al 66. Dice: estaron los príncipes de los sacerdotes y los fariseos a Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador, ojo, mira, nunca le creyeron, hermano. Nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré.
¿Se acordaban ellos? Esto fue dicho, hermanos, públicamente en muchos lugares. Después de 3 días resucitaré. Manda, pues, que se asegure el sepulcro hasta el día tercero. Ya pasando los 3 días no había problema, porque él dijo, al tercer día resucitaré. Entonces, manda pues que se asegure el sepulcro hasta el día tercero, porque no vengan sus discípulos de noche y le hurten y digan al pueblo, resucitó de los muertos. Y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo, tenéis una guardia, id, aseguradlo como sabéis. Y yendo ellos, aseguraron el sepulcro, sellando la piedra con la guardia. Capítulo 28, verso 1. Y la víspera del sábado, que amanece para el primer día de la semana, vino María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y he aquí fue hecho un gran terremoto, porque el ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, había revuelto la piedra y estaba sentado sobre ella. Y su aspecto era como un relámpago, y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas se asombraron y fueron vueltos como muertos. Y respondiendo el ángel dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, que fue crucificado. No está aquí, porque ha resucitado, como dijo. Amén. Amén y aleluya, hermano. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id presto, decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, he aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo a la vez, una mezcla, me imagino en ella, hermanos, de temor, de miedo, de gozo, aún yo creo de incredulidad, porque esta gran noticia, hermanos, se cumplió. Fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos, y mientras iban a dar las nuevas a sus discípulos, he aquí Jesús les sale al encuentro, diciendo, salve. Y ellas se llegaron y abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dice, no temáis, id, y allí me verán. Nos llama hermanos nuestro Señor Jesucristo. Hermanos nos llama. Y yendo ellas, he aquí, unos de la guardia, aquellos que estaban encargados de evitar que se robaran el cuerpo, vinieron a la ciudad y dieron aviso a los príncipes de los sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido, hermano. Esto del terremoto, del ángel que sacó la piedra, ¿no es cierto? Y juntados con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados. Hermano, ¿qué es esto si no es corrupción? Es un soborno. Los ancianos, hermanos, los príncipes del pueblo de Dios, juntados con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo, decid, sus discípulos vinieron de noche y vinieron y le hurtaron durmiendo nosotros. O sea, lo mismo que habían tratado ellos de evitar que ocurriera, que no se dijera eso, y pusieron esa guardia. Luego que las cosas acontecieron como fueron, revierten esta intención de ellos y mandan a estos soldados a decir lo mismo que habían primero tratado de evitar con esa guardia, diciendo, decir, sus discípulos vinieron de noche y le hurtaron durmiendo nosotros. Y si esto fuere oído del presidente, nosotros le persuadiremos y os haremos seguros. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como estaban instruidos. Y este dicho fue divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Mas los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y como le vieron, le adoraron, mas algunos dudaban. Y llegando Jesús les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto id y doctrinad a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Qué maravilla, hermano. Qué gozo provoca en el alma de aquel que ha creído en el Evangelio, hermanos, esta historia tan hermosa de la vida eterna. Para terminar, voy a leer ahora Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 1 al 28. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no, creísteis en vano.
Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo fue muerto por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos juntos, de los cuales muchos viven aún y otros son muertos. Después apareció pues a todos los apóstoles, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo son perdidos. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, los más miserables somos de los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados, mas cada uno en su orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregará el reino a Dios y al Padre, cuando habrá quitado todo imperio y toda potencia y potestad, porque es menester que él reine hasta poner a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será deshecho será la muerte, porque todas las cosas sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice, todas las cosas son sujetadas a él, claro está, exceptuando a aquel que sujetó a él todas las cosas, es decir, al Padre. Mas luego que todas las cosas le fueren sujetas, entonces también el mismo Hijo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todas las cosas en todos. Ahora, versículo del 35 al 58, me salto acá un espacio, continúo leyendo en el versículo 35. Mas dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muriere antes. No siembras el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, acaso de trigo o de otro grano. Mas Dios le da el cuerpo como quiso a cada simiente su propio cuerpo. Toda carne no es la misma carne, mas una carne ciertamente es la de los hombres, y otra carne la de los animales, y otra la de los peces, y otra la de las aves. Otra es la gloria del sol y otra la gloria de las estrellas, porque una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, se levantará en incorrupción. Se siembra en vergüenza, se levantará con gloria. Se siembra en flaqueza, se levantará con potencia. Se siembra cuerpo animal, resucitará espiritual cuerpo. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Más lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. Mas a Dios gracias que nos da la victoria por el Señor nuestro Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Hasta acá voy a dejar esta reflexión acerca de la esperanza nuestra que ha puesto nuestro Padre Celestial en nuestro corazón de la resurrección de los muertos. Esto se hará efectivo, hermanos. Estamos esperando nada más que llegue el día que nuestro Padre Celestial le envíe por todos nosotros los que hemos creído. Que Dios les bendiga, hermanos, y muchas gracias por su atención.